Si ya es molesto cuando te duele la barriga después de una comilona puntual, imagínate lo molesto que puede resultar cuando el dolor aparece casi después de cada comida, casi a diario. Todavía peor, vas al médico con la esperanza de encontrar alivio, te hace pruebas y te dice que no tienes nada. En principio parece una buena noticia, pero cuidado porque puede convertirse en un verdadero infierno mental. Es algo que sucede muy a menudo. Como no tengo una causa clara para mi problema, pues parece que tampoco tendré una solución. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hay que tratar si me han dicho que no tengo nada? Esta historia que te acabo de contar es un clásico entre los pacientes que sufren síndrome del intestino irritable, un trastorno funcional digestivo que, si bien es algo muy leve, puede fastidiarte enormemente la calidad de vida. Y como es un tema que se escapa un poco de mi especialidad, he hablado con una verdadera experta en patologías digestivas para que nos dé unas pistas sobre qué es y cómo se trata este maldito ladrón de felicidad que es el síndrome del intestino irritable. Hoy hablamos con Virginia Gómez, dietista enfurecida en las redes y nutricionista experta en patologías digestivas. Musiquita chula y empezamos. Bienvenidos a Planeta Dieta, un podcast lleno de historias y conocimiento para ayudarte a mejorar tu dieta, controlar tu peso y, en definitiva, optimizar tu salud. Antes de empezar, te recuerdo que si quieres aprender más sobre pérdida de peso, puedes hacerlo apuntándote a mi newsletter en masendocrino.com/lista VIP. Cada domingo recibirás una pequeña historia con moraleja saludable y además, al suscribirte, te llevas un ebook de regalo. Ya sabes, masendocrino.com/lista VIP. Y ahora sí, empezamos con la entrevista. Virginia Gómez, dietista enfurecida, bienvenida a Planeta Dieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por invitarme, muy bien. Bueno, Un muchísimas placer estar gracias a aquí. ti. El placer es mío. Como siempre digo, muchísimas gracias por prestarme un ratito de tu tiempo. Y más que, aunque la gente lo escuche cuando le dé la gana, que tú y yo estamos aquí a última hora pringando, o sea que se agradece especialmente. Bueno, voy a empezar diciéndote un secreto que, mira, en la charleta inicial que hemos tenido tú y yo, no te lo he dicho, y es que te suelo enviar muchos pacientes, desde hace años además. Ah, sí, ay, pues muchas ¿Sí? gracias, gracias. Bueno, ya ves. No sabía, jolín, pues Sí, diles que sí, me sí, es digan que verdad. vienen de tu parte, jolín, Sí, claro. sí, bueno, a lo mejor alguno te lo ha dicho, pero bueno, lo que te comentaba, que de vez en cuando en mi consulta, yo como endocrino, sobre todo a nivel nutricional, yo siempre trabajo codo a codo con nutricionistas, pero de vez en cuando se me cuelan pacientes Hmm, que vienen por, no, como eres de nutrición, pues como me duele la barriga vengo a verte. Es como, bueno, a veces veo claro, criterios, ¿no? Que si síndrome de intestino irritable, que si sospecha de algo más, entonces ir directo al digestivo, pero claro. muchos de ellos, Es que los endocrinos os habéis comido la nutrición, pero toda, vosotros. sí, O sea, sí, no, sí. es como todo lo que sea de nutrición para vosotros. Sí, sí, bueno, claro, eso de llevar endocrinología y nutrición, ahí parece que Claro, somos claro, dietistas, claro. que somos de todo. Muy bien. Bueno, Virginia, pues me gustaría, para que te conozca, yo creo que todos los oyentes te conocerán, dietista enfurecida en las redes, pero igualmente me gustaría que te presentaras un poquillo, que nos cuentes quién es Virginia Gómez, que no Sánchez, aunque yo te quise cambiar el No, apellido. no, soy Virginia Gómez Sánchez. ¡Anda! En realidad, tengo los dos, así no discutimos. Eso, desde Es que luego claro, como son fáciles. como son apellidos tan raros, ¿sabes? Pues Claro, 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 son difíciles. Muy bien, pues sí, Virginia, cuéntame un poco a qué te dedicas y qué es lo que haces en tu día a día bueno. profesional. Bueno, pues yo soy técnico superior también, hice primero el técnico superior, luego hice la carrera de nutrición humana y dietética, un máster de nutrición personalizada, más por aquello de, bueno, por si se me ocurre entrar en un doctorado, que luego la vida no me ha dado, no me ha dado, pero no me ha dado ni un poco. Y finalmente, aunque yo al principio empecé en nutrición deportiva, porque me gusta mucho entrenar, sobre todo entrenar fuerza, que además es como, Dios, es súper importante, imprescindible. Yo empecé en nutrición deportiva, claro, pero luego empecé a ver
o sea, siempre he trabajado, incluso al principio, o sea, yo acabé la carrera, aunque luego está la adaptación a grado, acabé la carrera en 2009, te puedes imaginar, 2009 el tema de nutrición pues fatal, pero mm, peor que mejor, siempre he podido trabajar como nutricionista, entonces pues al final vas haciendo experiencia y al final pues te acabas por decantar pues por una especialidad o por otra, más de forma autodidacta, porque yo acabé un poco en digestivo, pues un poco de chiripa, pues porque empecé a tener muchos pacientes de digestivo, supongo que por la prevalencia que tienen muchos trastornos digestivos como el síndrome de intestino irritable o enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal. Empecé, pues bueno, un poco empecé a formarme por mi cuenta con lo poquísimo que había. De hecho, hice la capacitación para ir a trabajar en FODMAP de la Universidad de Monash, que esta es australiana. O sea, es verdad que es que aquí en España había más bien poco. Y al final, pues voy haciendo un poco lo que puedo y ya llevo pues desde dedicándome a digestivo casi exclusivamente, ahora ya exclusivamente, pero casi exclusivamente, pues puedo llevar 8 años sí que llevo haciendo solo o prácticamente solo nutrición digestiva. Hay veces que se me cuela algo que digo, me cago en la madre, esto no es de mi... acabo derivando y ya está, no pasa nada. Claro. Entonces, pues bueno, llevo 8 años pasando consultas solamente de nutrición en aparato digestivo y luego además tengo también algunos proyectos de formación, por un lado con mi empresa, que es Centro en Altea, y luego con Nutridigestivas, que hacemos formación pues para Nutris, que también quieren... O sea, hacemos la formación que nos hubiera gustado recibir a nosotras. Qué bueno. Por favor, dámelo todo mascadito y ya está. Y pues esa es la formación que hacemos. Y algunos cursos también para pacientes. Y bueno, y básicamente pues a eso me dedico, que no es poco. No, desde luego. Bueno, ahora comentaremos porque quiero empezar por ahí, pero es que solo con dedicándote a la nutrición de enfermedades digestivas parece poco, parece que sea muy especializado, pero en realidad Sí. es que no te la acabas, ¿eh? No, y hay veces que la gente me dice, ¿y no haces pérdida de peso? Y yo, no, por Dios. Y yo digo, no, me sabe fatal tener que decirle a la gente, pues no comas esto, pues no sabes, cuando hay algún problema que dices, mira, es que no hay más remedio, pero no, o sea, solo digestivo y es verdad que suele sorprender porque es como, hay tanto, sí, hay tanto y hay de sobra, o sea, y es que podría haber especialidades dentro de digestivo de Claro. nutricionistas que hagan solamente asesoramiento para disfagia, con la prevalencia que tiene la disfagia. Lo que pasa es que yo creo que es en un campo donde a lo mejor nos estamos empezando a meter ahora, pero vaya que ahí todo y más, hay todo lo que quieras. Sí, sí. Claro, no, sí, vamos, es que ahora estoy pensando y en general lo que es la especialidad de digestología, tú te vas a un hospital y tienes al hepatólogo, tienes al gastroenterólogo puro, tienes al endoscopista, Claro, bueno, es sí, que claro, es sí, amplísima. sí. O sea, Muy bien. lo de digestivo es una especialidad, es como muy general, aún así claro, hay cosas que me gustan más y cosas que digo, que no me gustan tanto dentro de digestivo, pero bueno, pero hay de sobra, hay Sí, sí. mucho. No, digestivo en general, cuando acabamos la carrera, a los que somos así muy médicos, muy internistas, que nos Mm. gusta, los que no nos vamos a la psiquiatría o a la Sí, cirugía, sí, digestivo es una de las que nos suele gustar a la mayoría, sí, sí. claro, es una especialidad guay. Vale, pues Virginia, para ir poniendo un poco de contexto, estamos hablando que la especialidad de digestivo es amplísima, nutrición digestiva pues no se queda atrás. Cuéntame un poco cuáles serían las patologías principales en las que tú ayudas a los pacientes. Pues, o sea, concretamente lo que más veo con diferencia suelen ser trastornos funcionales digestivos, o sea, desde, bueno, síndrome de intestino irritable, que es el rey, o sea, es Ahora, el ese rey vamos a de hablar. reyes, dispepsia funcional también, distensión abdominal funcional, que muchas veces se confunde con síndrome de intestino irritable, y por supuesto, eh, diarreas, quizá no tanto, pero estreñimientos, ni te cuento, todos los del mundo. Eso como la parte más de trastornos y como patologías como tal, pues enfermedad inflamatoria intestinal. Celiaquía generalmente se la derivo a Dani, porque es como aquí tenemos a la diosa del sin glutenismo, pues para que lo haga Dani. Hombre, Sí, menuda sí, claro, crack. evidentemente, es la mejor. Bueno, yo creo que sobre todo enfermedad inflamatoria intestinal. Y luego es verdad que, bueno, el SIBO, que ahora también hay como mucho bombo con el tema del SIBO, bueno, está un poco en tierra de nadie, ¿no? Es como, vale, si hay causa orgánica, porque hay un sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, pero muchas veces se acompaña también de trastornos funcionales, entonces, bueno, el SIBO también bastante.
Y en menor medida porque tiene un abordaje más limitado y casi que hacemos más asesoramiento y recomendaciones básicas, pues todo el tema del reflujo gastroesofágico o bueno, de parte o del Helicobacter pylori, que la gente hay veces que viene muy asustada por me ha salido positivo, tengo que tomar un montón de antibióticos, pero bueno, yo creo que sobre todo eso es lo que más veo con diferencia. Claro, bueno, te guías un poco, que es lo normal, por la prevalencia de las enfermedades al final. Sí. Luego alguna vez llega alguna gastroparesia o alguna ileostomía reciente o así, pero bueno, la Claro, verdad es que casi aquí, todo es esto. ahora que lo dices, yo estoy sesgado. Yo a día de hoy solo trabajo en la privada y estoy muy sesgado porque lo que recuerdo de nutrición digestiva que veía a los compañeros del hospital y lo que yo veo a día de hoy, estoy muy en tu equipo, ¿no? Lo que vemos pues, Claro, en la consulta privada del día a día, claro. lo que se ve en el hospital es otro mundo. Sí, sí. Sí. Vale, oye, quiero nombrar de pasada porque, bueno, ya estuvimos hablando que, bueno, el tema es muy amplio, la nutrición digestiva, es imposible abordarlo todo, necesitaríamos aquí 14 programas, que espero que quieras venirte a otro día, por Ay, cierto, yo encantada. pero nos tenemos que centrar en algún tema y precisamente por el tema de la prevalencia me gustaría hablar del síndrome de intestino irritable. Pero ya que estamos, ya que has nombrado de pasada, antes de meternos de lleno con esto, quería nombrar el tema del SIBO. Sobre Vale, todo para aprender yo. Porque yo como vale. endocrino, cuando, o sea, digamos, mi interpretación del SIBO, lo que yo he visto siempre es en el contexto sobre todo de después de cirugías bariátricas, ¿no? Una Ah, cirugía sí, esto es bariátrica muy que ha clásico. quedado una asa de intestino como mal cosida o algún pequeño defecto anatómico que Sí, hace que sí, se sí. acumulen las bacterias, sobrecrecimiento bacteriano y empezamos a tener síntomas molestos. Pero luego cuando te metes en el mundo de internet resulta que hay SIBOs de, no sé, que son como funcionales o que está como súper de moda, todo el mundo habla, se relaciona con la microbiota. ¿Qué es exactamente el SIBO este que tanta gente habla Claro. de él? em, el SIBO que sería, pues, básicamente que la microbiota del colon, que es donde más cantidad de microbiota tenemos, migra al intestino delgado y, claro, yo lo que le explico a las personas es en el intestino delgado lo que tiene que haber es absorción, no fermentación, porque si no, pues ahí se monta pues lo que se monta, ¿no? Pues venga, distensión abdominal, gases, ruidos. Entonces, aunque es verdad que la mayoría de SIBOs que yo veo ni son bariátricos, ni tienen problemas de la válvula ileocecal, que muchas veces cuando, pues bueno, esto, ¿no? Si hay Crohn, hay veces que hay resección de la válvula ileocecal y dices, bueno, pues esto es una puerta abierta para el SIBO. O sea, es verdad que hay intervenciones que dices, bueno, pues la probabilidad de SIBO es muy alta y la de recidiva es pues muy alta también, pero Ahora es un tema más anatómico ahí. sí, claro, sí, cuando el SIBO es por una causa anatómica, pues bueno, pues se hace lo que se puede, la Se verdad. palía, ¿no? Como se puede. Sí, sí. Y la mayoría de los que yo veo suele ser o bien por estreñimiento, pero claro, para mí hay veces que haya SIBO en estreñimiento es casi más una consecuencia, más que una causa. Entonces, yo ahí suelo abogar más por tirar por. Primero vamos a quitarnos el estreñimiento de encima si es posible, porque hay veces que no es posible, pues por otra serie de factores que dices, bueno, esta persona igual nunca va a llegar a poder ir con cierta frecuencia al baño, pero es como primero quitar el estreñimiento y luego si sigue habiendo SIBO, si queda SIBO o si quedan molestias, tratar entonces el SIBO. Y yo creo que una limitación que hay es que, claro, la prueba del SIBO es una medición indirecta y es algo relativamente reciente. Entonces, a mí nunca me ha llegado nadie con SIBO porque le han hecho un aspirado yeyunal. Me han llegado todos con el test de aliento, con glucosa, con Claro. lactitol, con lactulosa, en fin, y ya está. Entonces, sobre todo, yo muchas veces a la gente lo que le digo es, si ya hemos hecho dietoterapia y tal, te has tomado tus antibióticos para el SIBO y ya estás bien, no te repitas la prueba. Ya. Porque claro, para que yo un poco lo que les digo es que para que la prueba se pueda interpretar bien, tú tienes que tener síntomas durante la prueba y en la prueba, o sea, y en general. Entonces, claro, yo creo que entre que la prueba no es 100% fiable y que luego muchas veces se disipa con o sea, se confunde con un trastorno funcional, pues es probable que el SIBO esté algo sobrediagnosticado. Vale. Que, pues bueno, o sea, ahí es más el problema por el tema de uso de antibióticos. Ya no te hablo del Spiraxin, de la rifaximina, que dices, bueno, yo qué sé, por lo menos es no absorbible. Vamos a No sé, es pensar. el que se da, claro.
Sí, sí, el que también se da para, para la diverticulosis no complicada y todo esto, ¿no? Para la sintomática, perdón. Pero claro, pero los otros, los que se dan cuando hay elevación de metano, que esto ya es por arqueas, claro, a las arqueas pues la rifaximina, bueno, pues si tienes pocas, bueno, pero claro, ahí ya si hay que meter alguno que neomicina, metronidazol, dices, Ya. o sea, te da un poco de respeto y es como muy claro, tiene que estar esto o vamos, ni te pasa por la cabeza sugerir nada. Entonces ahí o sea, un overlap, hay una superposición ahí de SIBO versus trastorno funcional. Claro, bueno, me quedo con, es que me gusta mucho la frase que has dicho, que es un poco que la clínica manda, ¿no? O sea, ya no es una Sí, sí. cuestión de, no como el que diagnostica, yo qué sé, algún problema, que tengas alguna proteína rara en sangre, no, no. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, pues oye, lo damos por curado. Al final es la coletilla esa que pone debajo de todos los análisis, que ahora lo entiendo todo. Este resultado se tiene que correlacionar con la clínica. Claro, Sí, es que sí. Y sobre todo, si te encuentras bien, no te hagas más pruebas ya. No, claro. no busques más. Claro, al final, bueno, esto es un gran problema de la medicina a día de hoy. Es yo me encuentro bien, pero Sí, voy a buscar por si acaso. Chico, no claro, claro. hurgues ahí, no metas el dedo en la Sí. llaga que aún te Es encuentras. que sí, es que si buscas, encuentras. Entonces mejor no busques si te Claro. encuentras bien. No, y más en lo que dices en el tema del intestino, ¿no? Que se solapan tanto los síntomas, o sea, Sí, sí, sí. una molestia abdominal, yo que sé, una distensión porque haya gas o lo que sea. Sí, Ostras, pues que si es algo a nivel de Helicobacter pylori, que si es algo a nivel de claro. crecimiento bacteriano, que si es un intestino irritable, es que claro, ahí hay un Que si es mundo. intolerancia a la lactosa o es un Claro, parásito o es celiaquía. Es que claro, es muy, muy inespecífico. O sea, hay algunas cosas que dices, "Buah, esto pinta esto", pero es verdad que los síntomas digestivos son tan inespecíficos que dices, bueno, o sea, salvo que sea algo muy así, pues, a lo mejor el típico dolor de apendicitis, que bueno, siempre dices, bueno, puede ser apendicitis o puede ser Crohn, pero en claro. cualquier caso vete al hospital, da igual. Bueno, claro, al final yo, corrígeme si me equivoco, pero yo siempre lo planteo de la siguiente manera, porque a mí me llegan muchos pacientes de lo que te decía, se me cuelan pensando que yo Mm, les voy a aliviar el dolor de barriga y yo me dedico más a la nutrición. Al final es como es que me duele así cuando como esto, no puedo comer legumbres, si tomo lechugas, si tomo... Ahora hablaremos de estos temas. Como, bueno, sí, a sí, ver, lo sí, primero, ¿hay algún signo de alarma? Una claro, fiebre, hay sangre en las cacas, hay algo que sugiera algo grave, no. Vale, pues entonces no hace falta correr, pero lo primero es el diagnóstico. Vamos al claro. diagnóstico y a partir de aquí, ¿que encontramos algo? Pues tratamiento a medida. ¿Que no encontramos algo? Pues tratamiento directo al síntoma, buscando el alivio. Me Claro, da igual de claro. dónde venga, pero al Sí, sí, alivio. y muchas veces, ¿sabes? Esto a la gente no le, o sea, se queda como un poco decepcionada de, pues es que le he explicado todo esto a mi médico de cabecera o a mi digestivo o a mi endocrino, da igual. Y es que, claro, y me han dado espasmolíticos y yo digo, pues claro, ¿y qué, o sea, ¿y qué querías que te dieran? Yo digo, hombre, si le estás diciendo que tienes dolor abdominal, tienes diarrea, no sé qué, pues te habrá mandado a lo mejor alguna prueba o no, o lo que hayan considerado. Y claro, es que también la farmacología es útil, o sea, no tienes por qué Claro, estar aguantando dolor. claro, Entonces, claro. pero claro, si lo que esperas es una dietoterapia personalizada, concreta, concisa para ti, pues esto igual es, o sea, es que eso es impensable en una consulta ni de endocrinología ni de digestivo, en nutrición sí, porque básicamente nos dedicamos a esto, pero igual lo que tienes que hacer es ir al nutricionista. Claro. Bueno, es lo Claro. de siempre, ¿no? Es una pena que en la sanidad pública se ofrezca toda la parte de diagnóstico, que a veces no se hace diagnóstico porque realmente no hace falta. Es lo que decíamos, oye, no tienes un síntoma de alarma, pues estos síntomas son banales, en teoría pueden mejorar con el tiempo, pues oye, mejoran. Ya, pero a lo mejor yo quiero más pruebas, o a lo mejor ya no pruebas, me Y conformo con el diagnóstico de nada, pero dame alivio. Y desde luego eso en los claro, claro. médicos, en ese sentido, no. Claro, ahí sí, sí, sí. Sí, sí, cojeamos un poco. Bueno, pero no, o sea, también es porque tendríamos que estar nosotros ahí y es verdad que Ya, yo pienso que concretamente la nutrición debería, para temas digestivos, para la mayoría de cosas digestivas, debería ser como desde endocrinología cuando se hace educación para la diabetes, ¿no? Sobre todo para diabetes insulino dependientes, que es como, esto es una unidad de tal, te tienes que pinchar tantos bolos de no sé qué, y todo, toda esta parafernalia que se hace con el tema de los carbohidratos y la insulina y demás, claro, o sea, es impensable que desde la pública se haga una consulta para una persona, salvo cosas súper concretas. Pero vamos, o sí. sea, por la prevalencia que tienen sobre todo eso, trastornos funcionales como el síndrome de intestino irritable, es que perfectamente se podría hacer
grupal y alivias de una pues a mucha gente. Claro. O lo intentas, por lo menos. Sí, yo creo que se va mejorando, ¿eh? O sea, Sí. hace ya muchos años que en los servicios de endocrinos sí que hay nutricionistas. Poco a poco cada vez más, que si en los de oncología, que si en los de digestivo, alguno así muy, muy top de Sí, nefro, pero es verdad que cuesta que sí, penetren los cuesta. nutris. Sí. Vale, Virginia, no, pues no me quiero enrollar más sobre este tema, que esto era un poco una pregunta extra. Como decimos, vamos a lo súper prevalente, que yo creo que es lo que más le puede interesar a la gente. Desde luego a mí me interesa, porque yo lo veo mucho en consulta, que es el tema del síndrome del intestino irritable. Ahora me dirás si es un cajón desastre o qué es Ay, exactamente. odio cuando dicen eso, que yo lo entiendo que lo Pues digan, ¿eh? nos No, encantan los médicos decir eso. que es como, síndrome de intestino irritable. No, o sea, realmente el síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos funcionales digestivos y esto quiere decir que no se considera una patología, no es una enfermedad como tal, pero evidentemente el intestino bien no está funcionando. O sea, Ujú. hay una disfunción que muchas, o sea, por parte motora, porque puedes tender al estreñimiento, puedes tender a la diarrea. Es verdad que puede haber algún subtipo mixto que bueno, de esto, si luego tenemos tiempo ya hablaremos, o que no sea clasificable, pues porque la persona tiene que tener fármacos que le influyen en la frecuencia de ir al baño y no se puede clasificar. Claro. Luego, como todos los trastornos funcionales digestivos, se caracteriza por muchísima hipersensibilidad visceral, que es esta respuesta súper exacerbada a estímulos normales como esto de bebo agua y de repente me hincho como una pelota, o bebo agua y de repente me tengo que ir al baño cuando me levanto disparada con urgencia defecatoria. Vamos, estas reacciones súper exageradas a cosas normales como y ya está. He Claro. comido, ya está, y ahora me encuentro fatal y tengo mucho dolor. Eso es lo que más le caracteriza. Pero bueno, concretamente el síndrome de intestino irritable además sí que tiene que presentar seguro por lo menos una vez por semana dolor abdominal y alteración en la frecuencia y en la consistencia de las heces, o pues bien porque tiendas al estreñimiento o bien porque tiendas a la diarrea, con respecto al patrón original. O sea, si tú eres estreñida de toda la vida, ahí no está viendo un cambio, en realidad, ahí está viendo lo mismo. Y también puede mejorar o empeorar cuando vas al baño, con la defecación. Puedes sentirte más aliviada o puedes encontrarte peor todavía. Algo de esto se tiene que cumplir. Y igual que casi todos los trastornos funcionales, tienes que llevar por lo menos medio año padeciéndolo y durante los 3 últimos meses los síntomas tienen que estar en activo. Vale. O sea, es un tema de criterios, ¿no? Hay una definición de Sí, síntomas y es, si cumples estos síntomas entras aquí, no, sea la causa A, la causa B o la claro. causa desconocida. Bueno, claro, y hay una parte que te dice, porque todo esto se hace con los criterios criterios Sí, Roma 4 que vamos ahora, pero además de cumplir esto, te tienen que haber hecho pruebas de diagnóstico diferencial de decir, bueno, vamos a descartar que sea celiaquía o vamos a descartar que sea un parásito, vamos a descartar. Claro, el diagnóstico diferencial va pues a juicio del médico que lleve a esta persona. O sea, a lo mejor, pues si es un síndrome de intestino irritable con tendencia al estreñimiento, si se te ocurre mirar celiaquía, pero no se te ocurre mirar un coprocultivo y Clostridium difficile, porque dices, ya. pues no tendrías estreñimiento seguramente. Entonces, ahí ya depende del profesional lo que considere hacerle para el diagnóstico diferencial o no, porque al final es un diagnóstico por exclusión. Y yo Claro, creo esa que es la muchas clave. veces por eso se considera a veces un cajón desastre. Y Claro. muchas veces viene la gente con esa idea, pero a lo mejor hay veces que digo, jolín, pues si tienes antecedentes de celiaquía, pues yo qué sé, vamos a pedir un cribado básico de celiaquía, aunque sea, que eso es una prueba muy sencilla. La mayoría de las veces es síndrome de intestino irritable y Ya. casi que afortunadamente, aunque aquí pasa mucho lo de, yo quería que me saliera positiva esta prueba o yo quería ser celíaca. Yo no, te aseguro que no quería ser celíaca. ¿Tú crees que sí? No, no querías. Bueno, es un clásico, ¿no? Si cuando me Yo quiero detecten encontrar lo esto, que tengo. claro, cuando me Sí, detecten esto, ya tendré las soluciones. Esa asociación claro. de, pues mira, prefiero que sea lo que sea, aunque sea malo, pero al menos Sí, que me sí. alivie, que estar aquí Sí, sí. en el limbo, que nadie me dice que tengo ni cómo puedo mejorar. Exacto, sí, sí, lo prefieren, que también es normal. Y también porque yo creo que muchas veces no se contempla que haya soluciones para el síndrome de intestino irritable. Es decir, aunque los trastornos funcionales se consideran crónicos, o sea, no se consideran crónicos de vas a estar sufriendo los 24/7 toda tu vida, se consideran un poco pues una tendencia. Y hay veces que les explico que esto es como cuando coges el virus del herpes zóster, pues que ya se queda contigo y si en algún momento pues tu sistema inmunitario se va un poco a pique y tal, pues a lo mejor vuelves a tener
herpes Claro. o herpes Sí. zóster o lo que sea, ¿sabes? Pero bueno, se pueden hacer muchas cosas y aliviar Ahora, a la persona. ahora hablaremos de cómo manejarlo a nivel de tratamiento, porque aquí también hay un mundillo que quiero comentar contigo, pero me Mm, gustaría ahondar un poco más en el tema de las causas, porque estamos diciendo mm. que es un trastorno, un síndrome, ¿no? Que en medicina decimos que un Sí, síndrome es un conjunto de síntomas, pero realmente sí, no es una enfermedad con una causa concreta. ¿Tú claro. sabes cuáles son las principales causas, al menos a nivel de hipótesis, que se especule Mm. que venga de aquí, que venga de allá? Sí, tanto en síndrome de intestino irritable como en dispepsia funcional y en algún trastorno funcional más, siempre está la hipótesis postinfecciosa. Es decir, aquí lo que se está viendo es que de todas las personas que tienen una gastroenteritis, yo qué sé, pues imagínate, cogiste Campylobacter, cogiste Salmonella, lo que sea, un 10% de esas personas, por causas que no sabemos muy bien, pues bueno, esto sí que ya son hipótesis, acaban desarrollando el trastorno funcional, sea dispepsia, sea colon irritable o el que sea. Entonces, por un lado tenemos la hipótesis posinfecciosa esta, pero no siempre se cumple, porque hay veces que pregunto a la gente y digo, oye, ¿no has tenido alguna gastroenteritis o has viajado a un país tropical o no sé qué? Y te dicen, no, o sea, no sé, he tenido exámenes como todos, pero ya ahora estoy así. Entonces, no se cumple siempre. Y claro, al ser algo que es a un nivel tan pequeño, o sea, siempre es como pequeñas alteraciones del sistema inmunitario, por ejemplo, en el caso de la dispepsia funcional, pues que haya más eosinófilos en el duodeno, pero no llega a ser algo, no llega a ser una patología, hay pequeños cambios motores, o sea, es todo tan pequeñito, ¿sabes? Que debe de haber muchas causas, o sea, muchos factores que influyan para que detone. ¿Y no pasa con esto que no se sabe al final tampoco si es causa-consecuencia? Porque claro, a lo mejor resulta que dices, no, es que hay una alteración de los eosinófilos, ya, pero a lo mejor es consecuencia de los propios síntomas, no sé, ¿eh? No tengo ni idea. Sí, bueno, pues puede ser, pero claro, o sea, al final intentamos buscar ahí un poco, pero bueno, al final tú lo que quieres es aliviar a la persona, intentar ver qué factores puedes controlar, porque luego hay otros, como hablábamos en el SIBO, que siempre se dice en el SIBO, esto es muy famoso, lo de hay que tratar la causa, hay que tratar la causa, y dices, vale, pero es que no sé cuál es la causa porque esta persona no ha sido intervenida quirúrgicamente y no tiene estreñimiento y yo no sé qué le pasa, pero tiene SIBO y ya está. Y claro, hay veces que dices, mira, no sé cuál es la causa, la verdad. O sea, intentas mirarlo todo bien, pero hay veces que no sabes, o sea, ni lo intuyes. Vaya. Bueno, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Hay que tener el protocolo este mental de decir, vamos a por la causa, pero si Claro, no sí, sí. solucionamos si no la encontramos, hay que buscar razonablemente sin volvernos Claro, locos. Que también... claro. Hay veces que dices, pues mira, chica, habrá sido el estrés, habrá sido la predisposición de tu sistema inmunitario, yo qué sé. Habrán sido los factores ambientales, que esto me gusta mucho. Estos son los factores ambientales. Bueno, es que Y todo es ya muy está. complejo. La verdad Es es que es muy que complejo, es verdad, es verdad. sí, sí. Bueno, es que fíjate, ¿eh? Estamos cayendo tú y yo un poco en la decepción esa de no saber, de decir, ¿pero qué tengo? ¿Pero de dónde Claro, viene? Es como queremos claro. Pero saberlo. por qué Somos... yo? Sí, sí. Sí, sí. Oye, ¿y por qué? Porque aquí siempre, que esto pasa muy a menudo, están de por medio el tema de las infecciones. Esta es otra hipótesis, la postinfecciosa, fíjate, no la sabía para el intestino irritable, pero desde luego en la diabetes está, en las tiroiditis, en todas las autoinmunes, siempre se Sí, sospecha sí, más de sí. infecciones víricas. Sí, sí. Pero, ¿y por qué en el tema de los trastornos funcionales y no solo en el intestino irritable? Y esto sí que es una asociación objetiva, compartan o no causa, pero se sabe que hay una mayor prevalencia de fibromialgia, una mayor prevalencia de fatiga crónica, una mayor prevalencia de somatización de cualquier otro tipo. ¿Se sabe un poco o tienes alguna idea de por qué existe esta relación? Sé que existe, pero no sé por qué. O sea, yo me imagino que sigue formando parte de esto de ser todo muy a nivel micro, ultra micro, ¿sabes? De decir, hay muchas cosas que están alteradas, pero en pequeña medida, no tanto como para llegar a ser una patología a lo mejor súper preocupante, y se asocian con muchas cosas. Y pasa con los propios trastornos funcionales. O sea, por ejemplo, que esto, claro, de estas cosas como no se habla tampoco, tener síndrome de intestino irritable muchas veces va acompañado de síndrome de eructación, que es gente que tiene como muchos eructos o eructos de repetición. ¿Con quién hablas esto? Pues conmigo, con el digestivo y con nadie más. Claro. Hola, soy Virginia, tengo síndrome de eructación. Pues no, lo hablas con tu profesional sanitario y ya está. Entonces, es que parece que, igual que, como has dicho con las autoinmunes, parece que cuando
detona una, se abre la puerta a las demás. Y yo creo que es porque igual parte de la etiopatogenia se está compartiendo. No toda, evidentemente, porque hablamos de cosas diferentes. Pero yo creo que hay muchas cosas en común que tienen tocadas o que están alteradas que deben de estar interfiriendo. Y no sé, o sea, y esa es mi hipótesis, ¿eh? O sea, no tengo la No, pero teoría como bueno, es tal. lo que decimos en todo esto, es todo hipótesis. Yo para prepararme el podcast me he estado mirando las posibles causas y en el UpToDate las páginas de hipótesis eran 4, ¿sabes? 4 a decir, pues mira, se ha relacionado con estas 100 millones de cosas. O sea, no tenemos ni idea. Sí, es que ni idea, ni idea. Claro, no, pero sí, lo decía porque siempre queda la sospecha esta, incluso por parte del propio paciente, de decir, es que no estoy loco. Me estás diciendo aquí que me lo estoy inventando. No, parece que me lo estoy inventando, que Uy, sí, somatizo. sí. No, no, yo lo siento como real. Y sí es verdad, pero no significa que no pueda tener algún componente psicológico de, bueno, Sí, también pues sí, empeora sí. muchas veces cuando Sí, está la sí, persona vamos, mal y psicológicamente. está más que descrito el papel que tiene el estrés. O sea, se sabe que el estrés que te estimula la adrenocorticotropina, que hace que haya un aumento también de los eosinófilos. O sea, eso está perfectamente descrito. Y hay veces que siempre les digo, es que el estrés es mal para todo. O sea, es mal siempre. Y encima, si estás mal, pues es peor todavía, porque claro, no hablamos de un estrés adaptativo de tengo un examen y tengo muchas cosas que hacer. No, hablamos de un estrés crónico, leve pero crónico. Bueno, y hay veces sí que es sin el leve. Entonces, pero sí, está descrito y sabemos que empeora, igual que los síntomas suelen empeorar con la menstruación, que yo ya sé que, y además muchas veces cuando veo los registros que ponen, me bajo la regla, estuve fatal, y digo, yo digo, pues sí, pues claro, la regla, pues más diarrea, más molestias, más... Sí, o sea, hay cosas que dices, esto yo ya sé que va a pasar, pero bueno, claro, y eso como, o sea, y hay veces que se dan unos consejos de, hay que gestionar el estrés, pero ¿qué vas a gestionar? ¿Cómo se gestiona Ya, el estrés? ¿Sabes? ya. O Bueno, yo sea, lo se que hace lo que se recomiendo puede. siempre, yo sin duda recomiendo siempre consultar con un psicólogo. Que esto Sí, sí, hay veces que dicen, mira, esto, sí. sí es difícil porque la gente también se lo toma un poco con lo que decíamos, no, pero es que a mí lo que me duele es la barriga, ¿cómo que un psicólogo? ¿Qué me está diciendo que estoy loco? ¿Sabes? Claro. Sí, sí. No, y muchas veces cuando se dan, aunque son de segunda línea, cuando se dan fármacos neuromoduladores que a veces se usan y además va muy bien para la hipersensibilidad visceral, pues como o sea, antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, yo tengo gente que la tiene, pero viene rebotada de, pues no va y me dan un antidepresivo, no sé qué, desde luego, y se creen que tengo depresión, que me duele la barriga. Y claro, hasta que le explicas, digo, no, es que esto es para, aunque se use también como antidepresivo, es que a ti te lo han dado, pero por la hipersensibilidad visceral. Y hay veces que o sea, digo, se debe de estar pensando que le estoy vendiendo la moto, pero, pero digo, no, es que esto también se usa, de verdad, para la hipersensibilidad visceral y para el dolor. Bueno, Entonces, sí, en parte está bien que le vendan la moto, porque en el fondo parte de la... Igual que está el efecto placebo, ¿no? sí, sí, sí. Yo me acuerdo en psiquiatría, en la carrera, que había un profesor de psiquiatría que nos dio una clase nombrando todo esto, ¿no? De las somatizaciones y tal, un estudio que se hicieron lo llamaban psicoprofilaxis quirúrgica y les explicaban a los pacientes que les iban a operar lo que iban a Mm. hacer y cómo se iban a lavar las manos y todas las medidas de prevención que iban a tomar y tal, y luego los pacientes tenían mejores resultados después de la cirugía. Decía, bueno, es que es Qué prevención, el cosa, paciente entiende qué lo que se va a cosa. hacer y luego mejoran los resultados. Pues esto en el fondo, si tú pierdes el tiempo, y más en enfermedades de estas, que la gente lleva, a veces se sienten perdidos de la mano de Dios, van de uno a otro, nadie les dice nada, nadie les hace caso, los tachan de Sí, locos. sí, Perder ese tiempo en explicarlo, en dar los argumentos y decir, oye, es que no es que te esté vendiendo la moto, es que estas son las razones. Ostras, eso vale mucho, claro, ¿eh? claro. Es que no, sí, yo también entiendo que sobre todo desde la pública donde el tiempo es limitado, es como, mira, es que no puede, o sea, no tenemos, pues como en la consulta, como en consulta privada que dices, tengo una hora para explicarte qué es el síndrome de intestino irritable, en qué consiste, los abordajes que hay, tanto nutricional como de fisioterapia, como farmacológico, como de no sé qué. Claro, eso en la pública no existe. Y también como además es algo que no es grave, entre comillas, porque dices, te puedes morir de una hemorragia digestiva, pero no te puedes morir de un síndrome de intestino irritable. Pues también es verdad, no se le da tanta importancia, pero a la gente le merma mucho la calidad de vida, que yo creo que es la peor parte, incluso por delante del dolor. Sí, 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 total, total. Mm. Sí, sí.
Vale, Virginia, yo creo que hemos comentado de pasado un poquito cuáles eran los síntomas, pero me gustaría, para dar un poco una guía a un paciente que nos esté escuchando y que piense que puede tener el síndrome de intestino Mm, irritable, ¿cuáles serían un poco los principales síntomas? Estos que comentábamos, los criterios de Roma. Si Sí, puedes hacer un breve repaso. ¿Y sí. cuál sería el siguiente paso? ¿Tendría que ir al digestólogo? ¿Qué pruebas tendría que hacerse, aunque sea así un poco por Sí. encima? O sea, lo primero es identificar los síntomas, que sería, o sea, si hablamos de síndrome de intestino irritable, tiene que haber sí o sí dolor abdominal por lo menos una vez a la semana de media. Ujú. Lo digo porque hay veces que lo que hay no es síndrome de intestino irritable y es distensión abdominal funcional, que es lo que su propio nombre indica, distensión abdominal, que es perfectamente mesurable, perfectamente. Entonces, si no hay dolor, no es síndrome de intestino irritable, sea otra cosa, pero no es síndrome de Ujú. intestino irritable. Entonces, por un lado, tiene que haber dolor y tiene que haber ese cambio de posicional de pues que o por frecuencia o por consistencia, generalmente por las dos, estés teniendo una tendencia para ir al baño que es diferente de la que tenías, o estás teniendo una tendencia a la diarrea o al estreñimiento. Y luego además pues puedes sentirte aliviado o no al ir al baño. Estos serían los criterios diagnósticos, pero se tienen que acompañar del diagnóstico diferencial y esta parte se encargaría el médico. Vale, descartar Gener esas otras patologías. Claro, claro. Generalmente una gran parte de las cosas se puede descartar desde atención primaria porque evidentemente lo que te van a descartar es lo que más o menos cuadre con tus síntomas y lo que es más prevalente. Quiero decir, si hay dolor abdominal y hay tendencia a la diarrea, lo primero que te van a descartar no es una colitis microscópica porque te tienen que hacer colonoscopia, o sea, pues antes igual te hacen un coprocultivo, ¿sabes? Entonces, bueno, esto generalmente desde atención primaria casi todas las pruebas se pueden pedir. No se puede pedir una colonoscopia, pero un primer cribado pues hablando de cribados, un cribado básico de celiaquía, para el cual hay que seguir consumiendo gluten. Esto es importante antes de quitarse el Eso gluten, es. por favor. No os quitéis el gluten sin hacer el cribado básico de celiaquía, que eso es en sangre, en una analítica general se puede pedir, es súper fácil. Entonces, yo creo que ese primer cribado de pruebas lo puede hacer el médico de atención primaria. Si no se soluciona, a su vez también puede sugerir pues, el fármaco que considere, pues si tiene dolor, si tiene dolor y tendencia a la diarrea, pues igual un espasmolítico, o Ujú. si tiene estreñimiento, pues ver si se le sugiere algún laxante osmótico o alguna fibra, lo que sea, lo que le pueda sugerir para poder ir mejorando la sintomatología. Y claro, si la clínica persiste a pesar de todo y no se acaba de ir, pues lo normal es que se derive a digestivo por si necesita pruebas más complejas, como puede ser una colonoscopia o un tránsito, lo que considere el digestivo. Vale, ¿y las intolerancias habría que descartarlas en esta primera fase? Porque yo, perdón un momento, yo, en mi protocolo mental, en mi consulta privada de endocrino, yo siempre lo mando al digestólogo, ¿eh? Porque no me gusta eso de hacer yo las pruebas que sé y luego al Claro, digestólogo hasta que acabe. Yo claro. sugiero lo que hay que hacer, pero ves a que te lo hagan de arriba abajo bien. Y yo siempre recomiendo hacer una celiaquía, intolerancias, Sí. un poco según la sospecha, Mm, pedir algún marcador inflamatorio, pues sí. no vaya a haber alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Y siempre digo 4. Ay, ahora no me acuerdo de la cuarta. A ver, Bueno, veamos. quizá me refiero a No sé si alguna prueba en heces de. Claro, cuando hay tendencia. Es que, claro, cuando la tendencia es a la diarrea, las pruebas son mucho más amplias que cuando la tendencia es al Claro, no, 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 sí, estreñimiento. sí, según la edad y todo, claro. Pero bueno, con el tema de las intolerancias, a ver, a mí personalmente no me hace falta porque puedo comprobar con la persona, o sea, puedo decirle, vamos a hacer una escala de lactosa, estate 3-4 días sin consumir lactosa, este día vas a probar la típica mozzarella de bolsita, que estos son 2-3 gramos de lactosa. Si todo va bien, al día siguiente pruebas un yogur, que son 5 gramos de lactosa. Si todo va bien, al día siguiente pruebas un vaso de leche, 200 mililitros, que son 9 gramos de lactosa. Vamos a ver hasta dónde toleras, porque con la prueba de lactosa creo que son como 20 gramos de lactosa, Sí, quiero es un decir, es montón. una cantidad de lactosa que dices, joder, es que yo no sé si a mí me sentaría bien. Entonces, claro, yo generalmente por las dietoterapias que solemos hacer, yo esto ya se lo voy a proponer, entonces a mí personalmente no me hace falta y luego también en el caso de la lactosa, bueno, no me parece muy riesgoso que prueben a quitársela, pero vamos. Y lo que pasa con el de fructosa es que para mí el test de intolerancia a fructosa no es demasiado fiable. Es decir, muchas veces se puede confundir o sea, porque si hay un sobrecrecimiento bacteriano, el test de fructosa puede salir, puede salir loco totalmente.
Y me parece poco preciso e igualmente me importaría más la clínica, o sea, si a mí la persona me dice si me como una manzana me muero, me da igual que el test de fructosa esté bien, ¿sabes? Es como, no vas a comer manzana, no vamos a meter fructosa porque, o sea, si me relata alimentos, porque además cuando en la entrevista dietética hay gente que es digna de ponerla en un diccionario, de decir todo, o sea, tal cual, todas las frutas altas en fructosa les sientan fatal, las que no les sientan bien, claro, y ellos no lo saben, pero yo sí. Claro. Entonces, es verdad que con el tema de las intolerancias para mí es más fácil porque pues más o menos les puedo calcular, podemos hacer una estimación y que hay veces que es más la clínica que tengan más que lo que sale en el test de fructosa en este caso. Para mí puede ser más interesante el SIBO, pero no siempre. Por eso, porque yo quizá una persona con un estreñimiento de decir es que igual todos estos síntomas que tiene son del estreñimiento y no son del SIBO, y el SIBO es una consecuencia más que pues ahí está, y hasta que el estreñimiento no se vaya, por mucho antibiótico que demos, va a seguir ahí o va a volver, va a ser muy recidivante. En este Entonces, caso sí, tocaría... claro, y esto sería ya pues tratamiento para el estreñimiento, que mucha gente no lo sabe, pero o sea, para mí el estreñimiento o sea, es algo que puede ser súper sintomático de decir me encuentro mal, o sea, me encuentro mal, tengo distensión, tengo dolor, o sea, y es que puede ser del estreñimiento perfectamente, pero claro, un estreñimiento no es tan fácil de resolver como, pues mira, es que tenías salmonela o tenías una campylobacter o lo que sea, ¿sabes? Para mí los estreñimientos suelen resultar muy costosos porque alguien que viene a consulta por estreñimiento no es alguien que no ha probado a comer kiwi por la mañana, ¿sabes? El vasito de agua caliente, ¿no? Y el vasito de agua caliente. Entonces, sí, los estreñimientos son Bueno, claro, es que ahí también costosos. hay toda una gama de patología que acaba en estreñimiento, desde temas de motilidad hasta Sí, temas del sí, esfínter, claro. tema de la dieta. O sea, eso Sí, casi queda para sí, otra especialidad. sí, sí. Yo esa no me la cojo, ¿eh? O sea, es como... Pero Eso, tengo muchos, ¿eh? Tengo muchos que digo, venga, vamos a intentarlo. sí, sí. Vale, entonces el diagnóstico me queda claro, es tener todo este cupo de síntomas siempre y cuando hayamos excluido pues, las otras causas que son como más detectables, más de enfermedad con nombre y apellidos que podemos detectar por una prueba y directamente tratar. Imaginemos que cumple los criterios, descartamos estas causas y decimos, vale, pues volvemos al famoso cajón desastre, que no sabemos de dónde viene, pero el caso es que encaja con los síntomas de intestino irritable. ¿Cuál sería el siguiente paso de tratamiento? ¿Empezamos por hacer una dieta en la que quitamos todo? ¿Quitamos solo, probamos lo que parece que sienta peor? ¿O cómo sería un poquito el protocolo? Pues la verdad es que todos los abordajes son compatibles, es decir, desde la parte farmacológica, si tiene dolor se le puede dar un espasmolítico, si hay estreñimiento, laxante ya, por favor. O sea, tenemos el típico, hay un algoritmo muy famoso de Fermín Miarín, que es un poco como el dios de los trastornos funcionales. Un saludo si me estás oyendo. Y está el típico protocolo de que laxante dar cuando tal, bueno, esto en todas las guías de tratamiento del estreñimiento sale. Pero sí, o sea, si hay estreñimiento laxante, es decir, a nivel farmacológico tú le das para el síntoma, porque por lo menos esto lo aliviará. Desde la parte dietética, generalmente para síndrome de intestino irritable se suele hacer dieta baja en FODMAP porque es la que más evidencia tiene y porque si se hace bien funciona muy bien, pero subrayo lo de si se hace bien porque es como, pues yo me descargué una dieta baja en FODMAP de internet y dices, ya, pues mal. Y muchas veces la dieta baja en FODMAP resulta que lo que es una dieta baja en residuo donde comes pollo y arroz y te dicen, pues me encuentro mejor comiendo pollo y arroz. Hombre, claro, o sea, hay 0 gramos de fibra, pero esto a medio y a largo plazo va a ser terrible y va a ser muy difícil recuperar luego la tolerancia a todo. Entonces, o sea, yo hay dietas que no me importa si se da información desde cualquier otro sitio, o sea, para quitar la lactosa o la fructosa puede ser un poco más complicadilla, pero claro, FODMAP, que restringes 5 azúcares. Ya. Es de estas cosas que dices, siéntate, que tenemos que hablar, que tenemos que hacer cosas aquí Pero es el con esto. estándar. Para el intestino irritable es el estándar la dieta baja en FODMAP. Cuando hay tendencia a la diarrea, puedes hacer otras cosas. Claro, porque hay veces que te dicen, no, bueno, dieta baja en FODMAP, no, hacemos una dieta que sea sin gluten, quitamos la fructosa y quitamos la lactosa.
Y dices, bueno, es que Casi eso es todo. casi una dieta baja en FODMAP en realidad, o sea, es prácticamente. Y aún así, una dieta baja en FODMAP bien hecha, o sea, tú puedes hacer una dieta baja en FODMAP de 5.000 calorías si quieres, o sea, puede ser muy diversa, muy personificable, pero personalizable. Pero luego hay cosas pues, que evidentemente no vas a poder incluir, pero se incluyen más adelante porque hay una fase de reintroducciones, porque además es una dietoterapia que se hace durante un tiempo muy, muy breve. Entonces, Vale. como si la hacemos, vamos a hacerla bien y si no, no la hagamos. Y de hecho, para gente, o sea, hay algunas personas, o sea, personas que tienen TCA o personas que vienen comiendo muy mal, no les proponemos una dieta baja en FODMAP. O sea, porque ahí hay que tener ya más cuidado. O sea, igual se propone una dieta NICE o una dieta mediterránea, que es muy parecida, y ya dices, bueno, primero vamos a empezar por quitar basura aquí, o Ya. sea, a empezar por quitar cosas desastrosas del patrón dietético y ya luego vamos viendo. Pero generalmente sobre todo si hay tendencia a la diarrea, es esto lo que se utiliza. Si la tendencia es al estreñimiento, el problema con la baja en FODMAP es que por mucha fibra que tratemos de incluir, primero que hay estreñimientos que no responden al consumo de fibra, pero luego por otra parte llega un momento que como te pases de fibra, por muy poco fermentable que la escojas y todo lo que quieras, pues a ver, la fibra es fibra, ¿sabes? Y al final pues puede dar molestias. Entonces, digamos que sí, o sea, puede ser una baja en FODMAP un poco modificada o con algunas concesiones más, eh, casi imprescindiblemente con laxantes, porque si no, o sea, pues ya a veces que lo que les explico es que mientras haya estreñimiento va a haber sintomatología. Claro. Y eso, por ejemplo, para la fase de reintroducciones, cuando tú vas reintroduciendo algunos alimentos, no puedes reintroducir alimentos si hay estreñimiento, porque dices, ya no sabes si la persona está mal porque no ha ido al baño o porque algo le ha sentado mal. Entonces, pues bueno, y luego hay otros abordajes desde la psicoterapia, quien necesite, porque es verdad que no todas las personas necesitan psicoterapia por tener síndrome de intestino irritable. Y fisioterapia también. También tenemos, o sea, yo tengo fichados, sí, fisios, sobre todo para aquellas personas que tengan o no síndrome de intestino irritable, para las que tienen distensión abdominal, porque muchas veces cuando esto se ha mantenido en el tiempo, digamos que es un mal vicio que acaba adquiriendo el cuerpo, tanto los músculos abdominales como el propio diafragma. Entonces, claro, esto es como lo que te diga el fisio, que además yo aquí siempre me acuerdo de las típicas clases de pilates que te dicen, es que no sabéis respirar. Bueno, pues yo es que tampoco sé respirar. Entonces, si yo no sé respirar, me imagino que la gente que tenga distensión, pues tampoco sabrá respirar. Pobrecitos. Y ya es como, no ves, pero es verdad, y muchas veces incluso hay como disnea y todo, ¿eh? O sea, entonces ahí sí que derivamos a fisios especializados para eso y para el estreñimiento también. Para estreñimiento muchas veces hacemos colaboración nutricionista, fisio y psicólogo. Porque, o sea, es que estreñimiento me parece lo más complejo de todo. Bueno, no, ya me ha quedado claro que aquí tenemos por encima de todo tratar el estreñimiento, porque si no, es que ya Sí, podemos estar haciendo por sí, debajo lo que queramos, sí. que no nos va a funcionar. Sí, si es posible, sí. Que hay veces que no, pero si es posible, sí. Sí, bueno, yo creo que la gente ya lo intenta, ¿eh? Porque el estreñimiento es una de esas cosas que Claro, hasta que no claro. ves a alguien que lo sufre de verdad, no la típica tía, es que yo soy estreñida, no. Sí, Gente que sí, lo sí. sufre de verdad, ves lo puñetero que es. Sí, sí, Sí. porque muchas veces cuando pregunto, bueno, ¿qué tal vas al baño? Ay, yo tengo muchísimo estreñimiento. Y digo, vale, ¿cuánto vas? No, voy todos los días, pero es que si no voy no me Ya, encuentro bien. Ah, bueno, ya. ya, pero es que eso no es estreñimiento. No, pero Claro. fíjate, nos sirve un poco también para hacernos una idea de decir, ostras, ¿hasta qué punto alguien que va una vez al día, cuando puede ser normal hasta una vez a la semana, tú ya Sí, te está molestando mucho, sí, sí, o sea, ¿sabes? la gente que me tocaba ir y no voy, porque además hay gente que es muy de horarios, de tengo que ir por la mañana y si no ya no voy y ya me encuentro fatal. Ya. Y yo lo pienso y digo, no puedes ir a mediodía, cuando te apetezca, no sé. No, es que no les apetece, o sea, es que es algo, es que hay mucho condicionamiento ahí, por eso tiramos de psicólogos, por decir, yo digo, esto, ¿cómo hacemos esto? Sí, sí. Vale, entonces resumiendo, tenemos el tema del estreñimiento por un lado para tratarlo. Otro punto es ir jugando en función de ese estreñimiento, o sea, si hay tendencia al estreñimiento, tendencia a la diarrea, ir jugando con los FODMAP, digamos, como pauta de Sí, base, o con la fibra, también, ¿no? sí, Según si sí, toleran o sí, no. sí, Porque, por ejemplo, aquí las legumbres, que es otra cosa que típica, todo el mundo dice que le sienta fatal en este contexto. claro. Fibra. Las legumbres es que, o sea, ya no es que sean muy altas en FODMAP, es que además son muy altas en fibra, en otras fibras también.
Entonces las legumbres, o sea, las legumbres las dejamos para el final, pero sí que, por ejemplo, se pueden incluir y casi que obligamos a incluir, porque por aquello de no perder diversidad de microbiota y demás, tratamos de que incluyan, pues por ejemplo, la pasta de lenteja roja, hasta que venden las hélices de lenteja roja, que hasta 40 gramos más o menos o 100 gramos cocidos está permitida. Hasta 100 gramos de edamame está permitido, las habitas estas verdes, que son habitas de soja, y además te lo venden. El tofu está permitido, pues es verdad que el tofu aquí no hay mucha costumbre, es como, eso no sabía nada y bueno, y metes alguna recetilla para que sí sepa a algo. Entonces, claro, este tipo de cosas yo sí trato de incluirlas casi que con calzador y un poco explico. El tofu no tanto, porque el tofu al no tener fibra, bueno, me da un poco más igual. Es verdad que por lo menos me compensa la parte de proteína vegetal porque es verdad que es gente que viene comiendo carne, pescado, huevo y vuelta a empezar y digo, bueno, pues por equilibrar un poco más, pero bueno, yo sí intento meter un poco de algo, aunque sea para mantener ese consumo de fibra, aunque sea poco fermentable. Vale, y en cualquier caso, juguemos con más fibra, menos fibra, o también el paso previo que se me ha olvidado, arreglar nutrición saludable, la gente que se hincha comida basura. En cualquier caso, esto se hace en el contexto de un protocolo de una exclusión inicial más radical y una reintroducción Sí, progresiva, o sea, jugamos con los sí, tiempos. Aquí no vale decir, sí, no sí. puedes comer eso, toma, papel y a tu casa. Uy, no. Además, de hecho, siempre dicen, no, la dieta baja en FODMAP no puede hacerse durante más de 8 semanas. A mí 8 semanas, o sea, yo creo que no he tenido a nadie, por mi voluntad al menos, con 8 semanas de dieta baja en FODMAP, a mí eso me parece una tortura. O sea, Demasiado tiempo. generalmente, sí, demasiado tiempo. Y bueno, y eso que tengo gente de, llevo 2 años haciendo dieta baja en FODMAP y pienso, maña, trasplante de microbiota ya. Es mucho tiempo. No, generalmente yo suelo proponer, o sea, para mí el momento de hacer fase 2, la de las reintroducciones, es el momento en el que la persona está lo suficientemente bien como para discernir si lo que está probando le está sentando bien o le está sentando mal. Es decir, en el momento en el que ya llevas unos días sin síntomas. Entonces, eso mínimo, el mínimo minimísimo son 2 semanas, pero yo generalmente a la tercera semana ya es como, bueno, ya estoy sufriendo, vamos a hacer las reintroducciones, por favor, que ya necesito que esto, porque claro, luego las reintroducciones evidentemente no las puedes hacer todas a la vez, llevan Claro. unos tiempos y una tanda de reintroducciones te puede costar un mes hacerla. Entonces, o sea, al final es una dietoterapia que es verdad que es cortita, pero cortita es un mes y medio en total. Claro, no, de cortita nada, vamos. Entonces, cortita entre comillas. Bueno, Sí. y luego lo importante de... Porque claro, esto yo lo digo siempre en consulta, es muy fácil quitar. Que mira, era otra pregunta de las que te quería hacer. Que es muy fácil quitar, pero claro, ¿luego qué? Luego me quedo sin herramientas para organizarme una dieta, pues el día que quiera comer un poquito más guay, o el día que vaya a comer No, fuera, o claro, el día que no. viene mi O sea, ahí prima a tienes que comer. hacer, una planificación a la persona, porque si no es un desastre. O sea, es que yo, porque al final me sé los listados de memoria porque es de las dietoterapias que más hago, pero hay que hacer una propuesta de menú. Porque luego es verdad que hay cosas que son muy fáciles. Quiero decir, la proteína animal está toda permitida. Ya. Hay que tener cuidado con la lactosa si eres intolerante a la lactosa, pero incluso en personas que se sabe que son tolerantes a la lactosa no hace falta restringir la lactosa en la dieta baja en FODMAP si la toleran. Luego, en general, los hidratos de carbono, si no vienen de trigo o derivados o similares, es decir, trigo, cebada, centeno, pues no están permitidos y derivados de estos tampoco. Pero el resto, o sea, arroz, maíz, quinoa, trigo sarraceno, mijo, patata, están permitidos. Entonces, también es... Pero ¿qué pasa? Que hay cosas no permitidas que usamos muchísimo, como es el trigo, empezando por el trigo y el ajo y la cebolla. O sea, de hecho, para mí lo peor es el ajo y la cebolla, no es el trigo, porque el trigo dices, bueno, yo qué sé, mira, pues di que eres celíaco y que te den un patching y ya está. Pero con el ajo y la cebolla, ¿qué dices? Que es alérgico al ajo y a la cebolla y al puerro. Y, bueno, Es que sin es ajo y sin difícil. cebolla en el Mediterráneo tiene Claro, mérito la claro. cosa. Yo hay sitios cuando les digo, bueno, pues si quieres comer fuera, sushi, pokés y controlando lo que cae, no le vas a echar cebolla al poke o al sushi, ¿sabes? O sea Claro. que hay cosas muy... O sea, es que al final es una dieta que necesitas asesoramiento, o sea, y asesoramiento de alguien, o sea, yo o quien sea, pero de alguien que está acostumbrado a hacer dietas bajas en FODMAP porque, vamos, es como si me pones a mí a hacer una dieta de renal, pues te vas a morir, ya te lo digo, o sea, ya te lo digo porque...
Mira, No exactamente tengo lo ni mismo me idea. dijo Dani. Exactamente lo mismo me dijo Dani la Sí, semana pasada. sí, joder, es que las dietas de renal son también un poco terribles, de calcular, el potasio, el no sé qué, y dices, se Uy, sí, sí, muere. sí, no, esto es gama máxima. Sí, Muy bien, pues Virginia, oye, me gusta como lo... Tenía yo unas nociones, veo que no iba muy desencaminado, pero me quedo con el planteamiento este general de decir, oye, hay que quitar cosas, ¿vale? Pero el mínimo tiempo posible, a veces no hay que quitar tanto y sí, sí, luego sí, reintroducimos y hay lugar para la sí. esperanza. Sí, sí. Bueno, y que hay veces que hacemos baja en FODMAP fase 1, que es la más restrictiva o selectiva, como se le quiera decir, donde la persona tiene más diversidad de la que venía comiendo. Porque hay gente que tiene, o sea, que ya se han restringido tanto, 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 que es como, ay, pero 100 gramos de brócoli puedo comer, me va a sentar mal. O sea, puedes y debes, porque, por Dios, usemos estas 2 semanas para ir acostumbrando a tu intestino, a tu microbiota, a este tipo de cosas, porque si no, luego las reintroducciones, pues a ver cómo las hacemos. Entonces, hay veces que la baja en FODMAP resulta incluso más diversa que la alimentación original. Ostras, eso sí que no me lo había imaginado, ¿ves? Sí, sí, pues sí, sí, sí. Pero Sí, mira, sí. esta, y con esta si quieres ya acabamos, que si no ya nos vamos a alargar demasiado, me sabe mal. ¿Qué pasa con la moda esta de las hiperrestricciones? Porque a mí me llega gente que es, no como gluten, no como lactosa, no como, yo qué sé, Nada. de nada. Es no pollo, no sé Sí, qué, y trigo sarraceno, o cosas así, bio y tal. sí, cosas muy... Yo creo que esto viene sobre todo, o sea, yo creo que aquí el origen es el miedo, porque al final tú lo que quieres es encontrarte bien, sea como sea, y a ser posible cuanto antes. Entonces, claro, hay cosas, o sea, yo tengo gente que restringe la lactosa cuando es perfecta, cuando es o era perfectamente tolerante a la lactosa. Entonces, con el tema de la lactosa, yo intento explicar, yo digo, mira, esto es, en la inmensa mayoría de los casos es una cuestión genética. Si tus padres toleran la lactosa, tú deberías tolerar la lactosa. Y si tus padres, ninguno de los dos, toleran ni han tolerado la lactosa y tú la toleras, esto empieza a ser un poco raro, la verdad. Pero bueno, Mira a ver la pero partida de bueno, nacimiento. sí, sí, hay una analítica genética a ver qué pasa ahí. Entonces, lo de la lactosa, dices, bueno, es verdad, hay mucha prevalencia en tolerancia a la lactosa. La lactosa siempre es un poco más independiente, pero el resto de cosas, eh, sobre todo el tema del gluten, es como, mira, yo ya, o sea, quítatelo si quieres, por lo menos asegúrate que de verdad, o sea, que no tienes celiaquía, aunque no te hagas una gastroscopia, pero un cribado, por lo menos. Y claro, o sea, yo ya solo pido que si lo quieren restringir, por lo menos no con motivo ni de celiaquía, ni de alergia al trigo, ni de sensibilidad al gluten, que por lo menos el cambio que hagan no sea antes tomabas pan integral y pasta integral y ahora tomas un pan de arroz refinado y de maíz y una pasta de arroz y maíz que tienen 0 gramos de fibra. O sea, tratar de hacer equivalencias concretas. Pero bueno, al final yo creo que todas estas restricciones vienen mucho del miedo y de ese intento de controlar los síntomas como sea. Hasta tal punto que yo sí que he tenido algunas derivaciones a mis compañeras de psicología porque es como, yo no sé, porque he sospechado de que tuvieran trastorno por evitación, que es un TCA donde la persona no tiene, no es que no tiene pánico a engordar, pero tiene pánico a comer. O sea, tiene pánico a comer más allá de las 4 cosas que tiene perfectamente controladas y es algo en lo que muchas veces no se piensa, pero yo hay veces que lo veo y lo veo clarísimamente. Gente que está en desnutrición porque le da pánico, fobia a comer, por mucho deseo que tenga de engordar y por mucho deseo que tenga de encontrarse bien, pero les es. No pueden hacerlo. Les da pánico, no pueden hacerlo. No se atreven a probar nada. Claro, no, vamos, desde luego que aquí hay hueco para la psicoterapia, Sí, seguro. sí. Y me quedo con lo que decíamos, que hay lugar para la esperanza, porque, bueno, Sí, al hombre, final sí. se puede encontrar un alivio y de la mano de profesionales como tú, ¿no? Una dieta Sí, personalizada, bien hecha, ¿no? El sí, primer sí. gurú de internet que te dice que dejes de Ay, todo, no. que, No, que vamos. no, hay que poner, o sea, hay que poner también cada uno de su parte, es decir, van a haber cosas que van a suponer un esfuerzo. Y en el caso de nutrición, el primer esfuerzo para cualquier tipo de planificación y para prácticamente cualquier área es, mira, tienes que organizarte, tienes que ir a comprar con una lista de la compra, tienes que saber lo que vas a comer. No te digo yo toda la semana, pero por lo menos el 50% de la semana, o sea, el trabajo de pico pala ese
ese está para todos igual. O sea, ese, incluso aunque no te hayan hecho una planificación dietética, es como deberías de saber lo que vas a comer, tienes que comprar, tienes que cocinar, aunque sea rápido, que muchas veces se pueden hacer cocinas, se pueden hacer platos muy rápidos, muy simples, muy sencillos y que sean perfectamente buenos y nutritivos y no pasa nada, no hace falta hacer recetas súper elaboradas, pero esa parte de esfuerzo va a tener que estar ahí y luego ya no en el caso de las personas que tienen trastorno por evitación, que esto ya pues lo gestionan los psicólogos, también tenía que una parte de, mira, yo sé que te da mucho miedo probar tal cosa o meter esto tal, pero es que hay que probar y sobre todo cuando se está en estos procesos perder el miedo a tener sintomatología, porque es que en trastornos funcionales sobre todo, bueno, y ya en patologías ni te quiero contar, es que va a haber días que haya sintomatología, aunque no hayas hecho nada, o sea, aunque hayas comido pollo y arroz, da igual, va a haber sintomatologías, pues porque se han alineado los planetas y te tocaba tener síntomas y ya está, y no... Hipótesis. Como la hipótesis posinfección, la hipótesis de se han alineado los planetas y a ti te tocaba tener sintomatología. Seguro Entonces, que si buscamos encontramos. sí. Entonces yo eso generalmente ya lo explico de entrada de, mira, habrá días que a lo mejor te encuentres mal, pero forma parte del proceso y no pasa nada. Y lo que intentamos es salir de aquí, que cada vez sea menos frecuente que te encuentres mal y puedas comer y puedas tener una alimentación pues normal y corriente, con tus caprichos si quieres y con lo que sea. Claro. Bueno, por suerte creo también que estos casos tan extremos pueden ser la minoría, por suerte. Sí, los Pero me extremos son quedo, minoría. claro, me quedo también con el consejo este que dices de que al final el que algo quiere algo le cuesta, ¿no? El precio a pagar, si realmente Sí, estás sí, mal, sí. incluso yo que me dedico más a la pérdida de peso, el precio a pagar por perder peso es organizarte un poco la Sí. vida, el ejercicio, el horario para que te encajen tus hábitos de autocuidado y realmente si lo quieres, pues es que si no pagas ese precio Sí. no lo vas a conseguir. Yo de hecho, o sea, como te digo, yo pérdida de peso no hago porque me parece, de verdad, me parece muy difícil. O sea, yo te lo digo de verdad, pero para mí lo que siempre era básico es como, o sea, lo de tener una logística estupenda. Sí. O sea, es como tienes que tener las cosas compradas. Este momento de llegar a casa, tengo hambre y no tengo nada, pues ¿eso cómo acaba? Pues en mi caso acabaría llamando a comida a domicilio. Así acabaría, Sí. ¿sabes? Entonces mejor que lo tengas hecho. Sí, Pero sí. bueno, qué Muy complejo. bien, Virginia, pues oye, ahora ya sí que para acabar, ¿dónde pueden encontrarte los oyentes que quieran saber un poquito más de ti? Pues si necesitan consulta, pueden encontrarme en info@enaltea.com. Si necesitan pedir cita conmigo, con mis compañeras, con Dani también, con psicología. Tenemos el centro en Madrid, cerquita de Avenida de América, Diego de León Núñez de Balboa. Y luego en redes sociales, pues me encuentra como dietista enfurecida en Instagram. En TikTok ahora que me estoy iniciando, pero TikTok me da mucha pereza, yo creo que me he hecho mayor ya para esto. Y en Twitter soy @virginut, pero ahí no divulgo tanto, me es un poco más complicado, pero bueno, algún hilillo siempre cae. Perfecto, pues dejaremos los enlaces en las notas del programa para que quien quiera te Muy pueda bien, encontrar. Y nada muy más, oye, bien. muchísimas gracias de verdad, me lo he A pasado ti. pipa y como siempre he aprendido el que más. Me alegro, muchas gracias, Antonio. Muy bien, cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, un abrazo. Chao. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy, querido compañero, querida compañera. Espero que hayas disfrutado y aprendido con el programa a partes iguales, si puede ser. Ya sabes que si te ha gustado y quieres ayudarme, puedes hacerlo dejándome una valoración positiva o un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias por escuchar y un abrazo.